Valoración del riesgo de feminicidio y potencial de letalidad. La familia, la sociedad y el Estado siempre se enfrentan a cifras, noticias, procesos judiciales tristes sobre la muerte de alguna persona que generalmente es una mujer a manos de su pareja, expareja o familiar. Así, cuando la violencia entre el hombre y la mujer crece fuera de control y alguien muere, la mayor parte de las veces quien fallece es la mujer. El maltratador puede matarla o ella puede suicidarse como resultado del abuso. Algunas veces ambos mueren, él la asesina y se suicida, y en un muy pequeño número de casos la mujer responde en defensa y mata al maltratador. Por tanto, es importante que a nivel de prevención las autoridades judiciales y administrativas junto con la Policía Nacional puedan reconocer con facilidad aquello que la investigación psicológica nos ha informado que es significativamente de riesgo para advertir de posibles feminicidios o de letalidad en las parejas y actuar de manera efectiva para proteger la vida. De igual manera, algunos psicólogos de comisarías de familia han encontrado que el instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad personal por violencias de género al interior de la familia del Ministerio de Justicia y del Derecho tiene algunas limitaciones, las que podrían ser superadas mediante la comprensión clara de los elementos que aumentan la probabilidad de aparición de letalidad en las relaciones de pareja, para enriquecer conceptos tanto de los trabajadores sociales como de los psicólogos, orientadas a las medidas de protección, atención, estabilización y de incumplimiento de la medida de protección. Es fundamental resaltar que los factores de riesgo de feminicidio y de letalidad no son determinantes o absolutos para que vaya a ocurrir un riesgo de muerte en las parejas, pero sí señalan que podría ocurrir. Es decir, quizá muchos casos de feminicidio y letales han mostrado los factores que se muestran en el presente video, pero no todos los casos que los manifiestan terminan en un asesinato o un suicidio. La ciencia ha mostrado que la mitad de los casos con alguna fatalidad no tenían antecedentes de violencia intrafamiliar y en la otra mitad sí, lo que apunta a que se podrían efectuar acciones para detener máximo hasta en la mitad de los casos el feminicidio o el suicidio en un contexto perfecto. Y no todos los casos que tienen esos factores desembocan en la letalidad, por lo que es necesario que el profesional psicosocial evalúe o realice un análisis juicioso en la integralidad del caso, ya que ni siquiera las pruebas estandarizadas en el campo de la psicología tienen carácter de absolutez, manteniendo siempre una posición de probabilidad y posibilidad, aspecto común en las ciencias sociales a las que se adscribe en la literatura internacional la psicología jurídica. Para ello, el presente video se basa en la amplia revisión e investigación de Lenore Walker con su publicación de 2017 y con los avances que realizó Daniel Sonkin frente a la valoración de letalidad en la violencia intrafamiliar. Por tanto, más allá del concepto de feminicidio o la tentativa del mismo, la letalidad en las parejas incluye el intento suicida, el suicidio y el asesinato en defensa propia. Muchos profesionales están de acuerdo que la predicción de la peligrosidad de una persona en particular o la proclividad hacia la violencia es muy difícil, incluso imposible de determinar, aunque algunos profesionales consideran que el mejor predictor de la violencia en el futuro son los comportamientos del pasado. Las relaciones que tienen un gran riesgo de letalidad pueden ser reconocidas con el estudio retrospectivo de los elementos que anuncian el riesgo de muerte. Aunque la predicción es aún difícil dado el gran número de relaciones de alto riesgo que no resultan en homicidio, de hecho, el número de mujeres quienes son asesinadas por hombres con quienes tienen una relación violenta es más o menos la mitad de aquellas quienes no tienen ninguna historia de maltrato. Así, las investigaciones han encontrado que las mujeres perciben que sus golpeadores aumentan el uso de la agresión cuando ellas no hacen lo que él quiere, mientras que los hombres agresores perciben que el uso de su agresión es una forma de solucionar un problema con su pareja. También se ha encontrado que, aunque pueden existir parejas que tras la violencia podrían volver a un estado de tranquilidad por algún tiempo, igualmente se ha descubierto que una vez la violencia se vuelve física, es extremadamente difícil, si no imposible, retornar a una relación libre de violencias. Acá es importante ver que hay muchísimas formas de violencia que podrían comenzar o incluso desarrollar la agresión, como la psicológica, la física, la sexual, en patrones diferentes, pero que de repente podrían llegar a un estado de alto riesgo de letalidad. En las investigaciones del síndrome de la mujer maltratada,
Las mujeres en un 60% creían que ellas tenían el control sobre los comportamientos del maltratador. Otros 3/4 creían que los maltratadores podrían continuar siendo maltratadores y 4/5 creían que los maltratadores podrían abusar de otras mujeres. Lo que fue sorprendente es que a pesar de la percepción de riesgo, aún creían ellas que el maltratador podría eventualmente cambiar y no maltratar nunca más. Quizás ellas estaban en el grupo de las que aún vivían con sus golpeadores y que aún negaban las heridas de la violencia. El campo de la psicología forense de la valoración de potencial de riesgo o de violencia no ha sido adecuadamente estudiado. Aún persiste un debate sobre si las predicciones de las mujeres sobre la severidad es la mejor forma de valorar el riesgo. Incluso algunos autores señalan que el mejor predictor de riesgo es el que expresan las víctimas porque conocen mejor al maltratador, dando una valoración exacta de la violencia, lo que los datos parecen confirmar. Por lo que es de resaltar que en la valoración de riesgo de feminicidio la percepción del riesgo de las víctimas es elemento fundamental para poder reconocer la peligrosidad para la vida ante la situación de violencia intrafamiliar, siendo las mejores herramientas de valoración del riesgo que los instrumentos por sí solos. Sin embargo, se ha encontrado que las mujeres que se han acomodado en el maltrato usando la negación para poder continuar dentro de la relación de pareja podrían no reconocer o comunicar los altos niveles de peligro, incluso si lo perciben con un aumento del riesgo, pero dudan de sí mismas porque los maltratadores las han llamado locas y han usado las palabras para que la víctima esté bajo su control, haciendo que los reportes de los agredidos den problemas para reconocer el riesgo de manera precisa. La psicología jurídica y forense ha encontrado un campo que tiene mucho que explorar, donde se ha trasladado desde una visión de la peligrosidad en cuanto buscaba determinar si el presunto victimario es peligroso o no, hacia la identificación de factores de riesgo relevantes que evalúan al individuo para ver qué factores de riesgo están puestos para poder ser modificados por otros factores contextuales e incluso dar una estimación de la probabilidad sobre la presentación en el futuro de los comportamientos violentos. Desde tal orientación académica existen dos tendencias de aproximación a la valoración de riesgo. Una se llama actuarial, la que se aproxima al conocimiento de la violencia mediante el uso de factores como edad, educación, estructura familiar, antecedentes, abuso de sustancias, entre otros, para establecer y organizar todo dentro de una fórmula que termina en un porcentaje de probabilidad de recaída en violencia. En la segunda aproximación corresponde al abordaje clínico. Es más complejo, puesto que depende de aproximaciones teóricas y orientación que tenga el psicólogo clínico, de lo que se desprendería la etiología de la violencia y de las preguntas que podrían ser de ayuda para determinar el potencial de recaída de agresión, encontrándose que no hay estandarización en el tema. Ya desde 1987 autores como Angela Brown empezaron a realizar estudios para poder reconocer las advertencias que existen en las relaciones de pareja que terminaron en un fallecimiento, encontrando todo tipo de variables, las que se han revisado, agrupado, organizado y reorganizado desde todo tipo de publicaciones. Entre la variedad encontrada resaltó la completa agrupación que realizó Daniel Sonkin junto con la lista de chequeo concisa y práctica que nos brinda Lenore Walker, las que se exponen enseguida. De esta manera, Daniel Sonkin sistematizó varios factores de letalidad para violencia doméstica, los que se enumeran a continuación. Primero, riesgo de homicidio, que incluye armas en la casa, uso de armas, amenazas con armas, amenazas de muerte, violencia cada vez más severa. Segundo, riesgo suicida. Historia familiar de suicidio, contemplación de suicidio, intentos de suicidio, amenazar con suicidarse. Tercero, frecuencia, ciclo de la violencia. Historia de la violencia, último evento de violencia, primer evento de violencia, episodio más severo de violencia, episodio más típico común de violencia, listado de violencias físicas, listado de violencias sexuales, listado de violencia contra la propiedad, listado de violencia psicológica, listado de violencia temprana en la relación de pareja, estado actual dentro del ciclo de la violencia. Cuarto, historia de violencia. Maltrato físico durante la infancia, abuso sexual durante la infancia, violencia de pareja entre otros padres del victimario, violencia de pareja entre los padres de la víctima, violencia de pareja en las anteriores relaciones
del maltratador, relaciones de pareja violentas en la víctima. Quinto, abuso de sustancias o alcohol. Incluye tipo, frecuencia y cantidad de alcohol en el agresor, tipo, frecuencia y cantidad de alcohol en la víctima, tipo, frecuencia y cantidad de uso de otras sustancias en el agresor, tipo, frecuencia y cantidad de uso de otras sustancias en la víctima, historia de consumo de alcohol o otras sustancias en la víctima, historia de consumo de alcohol y otras sustancias en el agresor. Sexto, agresiones contra otros miembros de la familia, que incluye agresiones en la infancia, abuso sexual infantil, agresiones contra ancianos, violencia de niños hacia los padres, exposición del niño a violencia entre adultos. Séptimo, antecedentes de historia o actividad criminal, historia de crímenes, agresión contra otras personas, historia de crímenes contra la propiedad, robo, etc. Crímenes alrededor de las drogas, llamadas a la policía, arrestos o condenas, haber sido liberado de medidas restrictivas de su libertad, continuación de acciones penales debido a romper reglas dentro del proceso judicial. Octavo, violencia fuera del hogar, violencia hacia amigos, violencia hacia extraños, violencia alrededor de drogas, violencia en el entorno laboral. Noveno, aislamiento. Aislamiento para relacionarse con otros miembros de la familia, aislamiento de amigos cercanos o compañeros de trabajo, aislamiento de otros profesionales cercanos a la familia, aislamiento de personas significativas relacionadas con la familia. Décimo, proximidad entre la víctima y su agresor. Misma o diferente residencia, mismo o diferente lugar de empleo, medidas de protección en su contra u otras órdenes judiciales, visitas dentro de la custodia y cuidado personal, necesidad de tener donde habitar. Onceavo, actitudes hacia la violencia. Nunca permisible ante ninguna situación, permisible en alguna situación, permisible en la mayoría de situaciones y actitud hacia el sexo opuesto. Doceava, estresores de la vida, escalas de reajuste social y percepción de áreas estresantes de sus vidas. 13. Funcionamiento mental general, diagnóstico basado en manual diagnóstico, historia de trastornos psicológicos, historia de maltrato, medicaciones actuales y pasadas, historia de la familia, accidentes importantes en el pasado, hospitalización, evaluación realizada por el terapeuta. Lenore Walker, en su publicación de 2017, desarrolló la siguiente lista de chequeo. Frecuencia de incidentes de violencia que se incrementan, frecuencia de la severidad de la violencia que se incrementa, el agresor amenaza con matar a la mujer o a otros, frecuencia del abuso de alcohol y otras drogas que se incrementa, amenazas del hombre de llevarse o dañar a los niños, el hombre fuerza o amenaza con actos sexuales, intentos de suicidio, armas en la casa o fácilmente accesibles, alteración psiquiátrica del hombre o de la mujer, lugares de trabajo y o del hogar muy cercanos, seguimientos y persecución, las necesidades del hombre de controlar todo sobre sus hijos, estresores de la vida, antecedentes de historia criminal del hombre, la actitud del hombre hacia la violencia, nueva relación de pareja. Si desea profundizar sobre estos factores de riesgo, le invito a ver el video Factores de riesgo de letalidad en la violencia intrafamiliar. Si te ha gustado, dale like, comparte a quien pueda interesar.